Un mazo, sledgehammer, es lo que está utilizando Donald Trump en la política exterior, y parte del mazo tiene que ver con las acciones en materia de seguridad en el mundo, pero particularmente en América Latina. Hoy se da a conocer a través de un reporte del diario New York Times que el Departamento de Estado estaría ya listo conforme a la orden ejecutiva firmada hace más o menos 2 o 3 semanas por el presidente Trump para designar a cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Y el New York Times reporta que de la orden original, la que se presentó pues horas después de que el presidente Trump juramentara allá en Washington, D.C., se agregan 3 organizaciones, es decir, originalmente el cártel Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y otras agrupaciones latinoamericanas, Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, estaban en esta lista. El Departamento de Estado estaría agregando al Cárteles Unidos, a la familia michoacana y al Cártel del Noreste. ¿Cuáles son las implicaciones de lo que parece ya inminente, el anuncio de esta designación? Platiquemos con Guillermo Valdés, analista de seguridad de GEA, autor del libro Historia del narcotráfico en México. Guillermo, muchísimas gracias por esta comunicación en tiempo real. Muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes, Enrique, y a tus órdenes. Pues conocer un poco más, obviamente allá en Estados Unidos entendemos las implicaciones de la designación como un mayor margen para las autoridades de justicia, financieras, de seguridad, en su ataque a los cárteles. No solamente la idea de que se podrían establecer operaciones en territorio mexicano, que me parece un extremo, una interpretación extrema de lo que significa esto, pero sí la posibilidad de que, por ejemplo, puedan congelar cuentas en todo el mundo de personas vinculadas a estas organizaciones, negar beneficios migratorios a personas o entidades también que se crean que están afiliadas a estas organizaciones sin un debido proceso, porque pues la designación se salta cualquier proceso legal, ¿no? Así es. Sí, mira, el designar como terroristas a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas es una decisión política que amplía ciertas facultades, o sea, da nuevas facultades legales al gobierno de Estados Unidos, pero como tú lo decías, debe quedar muy claro que entre esas facultades no queda el permiso para operaciones extraterritoriales, es decir, con esta declaratoria Trump no tiene autorización para mandar soldados a México, no se trata de eso. Como tú bien lo señalaste, son una serie de instrumentos fundamentalmente financieros y económicos para perseguir o tratar de contener a las organizaciones ahora llamadas terroristas por la vía de mecanismos financieros, de tratar de frenar el financiamiento a esas organizaciones para que no puedan llevar a cabo sus acciones. Entonces, tiene esa implicación que queda un poco ambigua porque el instrumento legal permite, o sea, que todas las gentes que sepan o no que pudieran estar apoyando a una organización de narcotráfico que esté incluida en la lista, por ejemplo, bancos que tienen cuentas de empresas que son lavadoras de dinero y pues tienen que informar al gobierno de Estados Unidos que a lo mejor algunas de las empresas de que tienen cuentas con ellos pudieran estar financiando. Entonces eso mete en problemas a bancos o a empresas porque no queda muy claro cuáles actividades pudieran ser de apoyo a las organizaciones, Sí. porque, por ejemplo, una cosa es que tú tengas una cuenta de una empresa que ya está designada como posible financiadora de los carteles, que el Departamento de Tesoro tiene ese tipo de listas, pero por ejemplo una empresa que paga derecho de extorsión a uno de estos carteles pudiera incurrir en ese delito de no informarle al gobierno de Estados Unidos que pagó una extorsión que ayuda a financiar las actividades del narcotráfico. Y entonces imagínate, pues hay más de 1 millón de empresas mexicanas
extorsionadas por los carteles y todas tendrían que informar al gobierno de Estados Unidos que a lo mejor esa extorsión apoya la exportación de drogas, ¿no? Y lo De mismo aplica fentanilo. para instituciones financieras en Estados Unidos. Estarían Así es. ayudando directa o indirectamente a una organización terrorista designada por el gobierno estadounidense a su operación financiera. Entiendo además que, bueno, obviamente organizaciones como el ELN en Colombia, las FARC, Sendero Luminoso en Perú, llevan muchos años de haber sido designadas como organizaciones terroristas Sí, por el Departamento de Estado, y esto no ha desembocado, no ha derivado en una así es. intervención en territorio peruano Así o es. colombiano, ¿no? En realidad el efecto es político, digo, no es bueno para No el es menor, país sí. que el gobierno de Estados Unidos diga que pues en tu país se llevan a cabo este tipo de actividades y es un poco estigmatizar al gobierno mexicano, pero en términos de combate real a las organizaciones cambia poco y no siempre suelen ser medidas eficaces para detener el problema que quieren frenar. Entonces, es más bien un tipo de medida política que mete presión, sí, ciertamente, a empresas, a bancos, etcétera, que eventualmente pudieran modificar algo del financiamiento de estas organizaciones, pero para efectos prácticos yo creo Sí. que no va a pasar gran cosa. Sí, o sea, va a ser más complicado tal vez operar en el sistema financiero estadounidense para empresas mexicanas por tal vez una precaución adicional de estas empresas de no querer tener absolutamente nada que, sabiéndolo o no sabiéndolo, pueda generarles este problema. Finalmente, ¿esto tiene alguna implicación directa para las instituciones de seguridad e inteligencia aquí en México? Es decir, ¿ayuda en algo al combate al narcotráfico y a estas organizaciones? Pues mira, yo siempre he sostenido que en materia de combate a las organizaciones del narcotráfico, la medida que pudiera tener un poco más de éxito en términos de las relaciones de colaboración con Estados Unidos es que realmente se establezcan estrategias conjuntas diseñadas y operadas por ambos gobiernos. O sea, cuando Estados Unidos Sí, pretende establecer medidas unilaterales, esto resulta contraproducente porque el gobierno de México se retrae con toda razón. Decir, oye, ¿por qué te metes unilateralmente si siempre hemos estado colaborando? Y si Estados Unidos hace esas decisiones unilaterales, el gobierno de México se resiste a colaborar y eso le resta muchísima eficacia a las acciones estadounidenses. Pero, pues lo normal es que si esto sirve para que haya mayor colaboración entre los gobiernos, pues las agencias mexicanas no solamente estarán más presionadas a hacer su trabajo, sino que tendrían el apoyo y la colaboración de Estados Unidos y en ese sentido sería mucho más eficaz. sí. Pero la declaración unilateral, así como la está planteando Trump, como una medida de presión, de amenaza, sin consulta, resulta contraproducente, aunque de hecho sí implica el que haya una acción más fuerte sobre nuestras agencias para que se pongan a hacer su trabajo, porque hay que decirlo, México está en falta muy en serio en materia de combate a organizaciones criminales, no solamente para tratar de contener el flujo del fentanilo y otras drogas, sino para reducir la violencia contra los mexicanos. Sí, no, y el Entonces, control que muchas de estas organizaciones mantienen sobre parte del territorio y la y vinculación sobre entre la sí, política, el poder político y el poder criminal en nuestro país. Guillermo Valdés, analista de seguridad de GEA, autor del libro México y autor del libro Historia del narcotráfico en México. Muchísimas gracias por estos al minutos en tiempo real. contrario, Enrique, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Sigue abriendo la conversación. Suscríbete a Grupo Fórmula.